La paz en Ucrania tiene que ver menos con Trump o con Putin o con Zelensky y la Unión Europea que con lo que está pasando en su subsuelo. Y es que Ucrania es uno de los países más ricos en recursos naturales de Europa y tiene una importancia estratégica en varias materias primas clave. Posee alrededor del 25% de las reservas mundiales de suelo negro, que es uno de los tipos de tierra más fértiles y productivos para la agricultura que existen. Pero su gran riqueza está bajo esa tierra negra. Y es que ahí tienen los ucranianos la segunda mayor reserva de carbón de Europa y la sexta en cantidad de hierro. Posee 22 yacimientos de minerales considerados críticos por la Unión Europea, metales preciosos y no ferrosos, así como tierras raras. Según el Instituto de Geología de Ucrania, el país cuenta con lantano y cerio, utilizados en televisores o iluminación, o neodimio, esencial para turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos. Y también alberga una de las mayores reservas confirmadas de litio en Europa. Sus reservas de titanio, ubicadas en el noroeste y centro del país, también son estratégicas. El grafito, clave para reactores nucleares, representa el 20% de los recursos globales y se encuentra en el centro y en el oeste de Ucrania. Pero resulta que gran parte de su riqueza mineral están ahora en territorios ocupados por Rusia. Y sabiendo esto, es menos raro que Trump dejara claro a Zelensky que la paz será un acuerdo transaccional, es decir, una paz en la que Ucrania tendrá que pagar por la ayuda recibida. De hecho, ya ha intentado que Kiev firmara un acuerdo de cesión de sus tierras raras, que Zelensky ha rechazado de momento. La cuestión es que este enfoque cambia radicalmente lo que ha empujado durante años el apoyo incondicional de Occidente a Ucrania. Ya no es una batalla para defender el orden internacional, sino la ocasión para repartirse esferas de influencia y el acceso a recursos entre grandes potencias. На мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Rusia podría estar a punto de alcanzar todos sus objetivos, demostrando así que ha podido ganar a pesar del aislamiento internacional. Si esto fuese así, Ucrania habría combatido durante 3 años para nada, y las promesas de Occidente de apoyarla hasta la victoria habría sido solo una acumulación de mentiras. Desde el principio del conflicto de Ucrania, se fue cincelando la amenaza de una más que posible guerra nuclear. Нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Esto ocurría el día antes de que empezaran las primeras conversaciones de paz en Bielorrusia, cerca del río Pripyat. El objetivo, un posible alto el fuego. Rusia pedía prácticamente una rendición. Ucrania debía declararse neutral, renunciar a la OTAN y aceptar la ocupación rusa en varias regiones. Pero con cada semana de resistencia ucraniana y con cada revés militar para Moscú, la posición rusa en la mesa de negociaciones se volvía más flexible. De hecho, para finales de marzo, un acuerdo preliminar parecía ya al alcance. Ucrania aceptaría la neutralidad, pero con garantías de seguridad de potencias internacionales. El 29 de marzo en Estambul, ambas delegaciones llegaron al punto más cercano a un acuerdo. Si bien los detalles nunca han quedado claros, las dos partes han dado versiones diferentes, aunque el New York Times publicó un borrador del acuerdo. Rusia se abría a que el futuro de Crimea se discutiera en los siguientes 15 años. Ucrania, aunque a regañadientes, aceptaría alguna forma de autonomía de Donetsk y Luhansk y aceptaría no unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad, aunque sí podría entrar en la Unión Europea. Pero entonces ocurrió Bucha. Las imágenes de civiles asesinados en las calles de la ciudad ocupada por Rusia conmocionaron al mundo. La narrativa cambió de inmediato. Cualquier negociación con Moscú se percibía ahora como una claudicación moral, y Ucrania endureció en su postura y exigió la retirada total de las tropas rusas como condición para continuar negociando, algo inaceptable para el Kremlin. Mientras tanto, Occidente comenzaba a inclinarse por una estrategia distinta. La visita del primer ministro británico Boris Johnson a Kiev en abril de 2022 marcó un antes y un después, y ha sido clave en el fracaso de las negociaciones de paz. No se impuso directamente el fin de las conversaciones, pero transmitió un mensaje totalmente nuevo.
together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. Washington y Londres tenían serias dudas sobre la fiabilidad de Rusia en cualquier acuerdo, y las negociaciones eran solo una manera de tomar tiempo para reorganizar la ofensiva. Desde entonces y durante 2 años no se ha vuelto a hablar de paz. Durante todo 2023, Ucrania consiguió detener la avanzada de Rusia. Pero en 2024, el envío de armas occidentales cayó en picado, facilitando que Rusia avanzara en todos los frentes. Era una muestra de que en Occidente empezaban a no creer que Ucrania podía ganar la guerra, y entonces se volvió a hablar de paz. En junio de 2024, Ucrania convocó una cumbre de paz en Suiza, a la que acudieron 92 naciones. Pero la ausencia de Rusia convirtió la cumbre en un ejercicio inútil. En octubre, Zelensky lanzó un plan de paz en 5 puntos. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Зараз. Пункти 2 і 3 – вони військові. Пункт 4 – економічний. Пункт 5 – плану перемоги безпековий. A partir de ahí se empezó a hablar de una nueva cumbre en noviembre, en la que habrían podido participar también representantes de Rusia. Pero Rusia declinó de nuevo participar en esta nueva mesa de negociación. Y es que parece que no tenía ninguna intención de hacerlo. Y esto hasta la victoria de Trump. Y es que la llegada de Trump al poder lo ha cambiado todo. La nueva administración tiene un enfoque completamente distinto, opuesto a lo que se ha mantenido hasta ahora. Las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense han evidenciado este cambio de paradigma. Returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops, and they should not be covered under Article 5. Y ahora la paz y la reconstrucción de Ucrania se han convertido en una gran oportunidad de negocio para el gobierno de Trump. Trump ha dejado claro que cualquier apoyo futuro de Estados Unidos estará condicionado a un retorno tangible, específicamente al acceso a los vastos recursos minerales de Ucrania. I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth, and they've essentially agreed to do that. Washington busca reducir así su dependencia de China en los sectores críticos, y Ucrania representa una oportunidad perfecta para ello. Básicamente, la propuesta de Trump es la de adquirir alrededor del 50% de los derechos de los minerales de tierras raras ucranianas a cambio de su ayuda en la guerra contra Rusia. It's not in our interests today, not in interests of sovereign Ukraine. Una propuesta rechazada por Zelensky, que además sostiene que básicamente la mitad de sus depósitos de tierras raras están en zonas ocupadas o en disputa con Rusia. Pero también Europa quiere su parte, y sobre todo en el sector de la reconstrucción civil, carreteras, puentes, hospitales y ferrocarriles, que podrían representar un factor de crecimiento importante para una estancada industria europea. Desde 2022, la Unión Europea ha destinado miles de millones de euros a Ucrania en asistencia directa, mientras muchos de sus países han incrementado significativamente su gasto en defensa. Si bien la dependencia europea de Estados Unidos ha quedado en evidencia en todos los niveles del conflicto, desde el inicio de la guerra, entre el 70 y el 80% del armamento que los países europeos han comprado proviene de la industria militar estadounidense. Por su parte, las demandas de Rusia siguen una línea coherente con su política expansionista. Moscú exige el reconocimiento internacional de su soberanía sobre Crimea y las regiones del este de Ucrania que actualmente ocupa, además de garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN ni albergará bases militares occidentales. Otra de sus condiciones es la desmilitarización parcial de Ucrania, con una reducción significativa de sus capacidades militares y limitaciones en su armamento. Algo que parece haber ya conseguido, por lo menos, según las declaraciones del secretario de Defensa americano. Pero este enfoque transaccional deja abiertos muchos interrogantes. Primero, ¿se enterraría el principio de legalidad internacional inscrito en el marco de la ONU? Segundo, no está claro si Estados Unidos está dispuesto a mantener su compromiso militar con sus aliados de la OTAN y con Ucrania. Y tercero,
tampoco queda nada claro el papel que tendrán Ucrania y Europa en la negociación de los acuerdos de paz. Y todo esto junto, lo que podría hacer es dejar a Rusia como la verdadera ganadora de este conflicto que inició.